es importante que envíen la autorización de que esta clase se grabe junto con su nombre completo. Recuerden que esto da cuenta de la asistencia, ¿listo? Bien. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Thank you, Catherine. Ok. Bueno, entonces, voy a present this. Ok, bueno. Today is 15 of May of 2021. Hoy es el Día del Maestro, por si no lo sabe, feliciten a sus maestros, ¿ok? Well, continue. El día de hoy vamos a estar utilizando una herramienta, aplicación que se utiliza para hacer cuestionarios de cualquier tema, ¿no? Pues obviamente lo vamos a hacer en inglés. Y vamos a ver que vamos a tener algunas formas, ¿listo? Entonces, para eso vamos a repasar las formas. Tenemos acá algunas formas. Hi, Luz, how are you today? Thank you, Norma. Ok, entonces, como les decía, vamos a ver algunas formas. Entonces, pues traje esto para repasar un poco esto de las formas, ¿listo? Forma en inglés, una forma geométrica, se dice shape, ¿listo? Shape. No sé si recuerden la película The Shape of Water, que esa ganó un premio bien importante. Eh, Shape hace referencia a forma, ¿no? La forma del agua, en ese caso, el de la película, ¿bien? Ahora, entonces vamos a ver cada uno. Pentágono se dice pentagon. Recuerden que penta viene de 5 por los 5 lados del pentágono, ¿listo? O un pentagrama, 5 líneas, ¿sí? Penta hace referencia a 5, ¿listo? Pentágono entonces se dice pentagon, cuadrado se dice square, círculo se dice circle, óvalo se dice oval, triángulo se dice triangle, corazón se dice heart, rombo se dice diamond, estrella se dice star y rectángulo se dice rectangle. Ahorita en el ejercicio vamos a estar utilizando sobre todo square, circle, triangle and diamond. ¿Listo? Bien, acá tenemos algunas formas tridimensionales que vamos a estar, pues que también vamos a reconocer en la realidad y se utilizan sobre todo pues en términos más matemáticos, ¿no? Entonces pues es importante también que las conozcamos, que las tengamos en cuenta. Entonces tenemos cylinder, hexagonal prism, torus, cone, cube, sphere, triangular prism, dodecahedron, pentagram, mic prism, tetrahedron, square pyramid, icosahedron, octahedron, hexagonal pyramid, pentagonal prism, and cuboid. Entonces, pues esto es más que todo para que lo tengan en cuenta, que sepan cómo se dicen algunas formas geométricas. Pero hoy, sobre todo, vamos a estar utilizando estas que les comenté, estas básicas, ¿no? Square, circle, triangle, and diamond. Bien. Listo, entonces ahora vamos a remitirnos a la actividad. Ok, bueno, esta herramienta funciona también como una aplicación. ¿Listo? Ustedes son Early Childhood. Early Childhood es una manera para decir primera infancia o infancia temprana. ¿Listo? Early Childhood. Y entonces esta aplicación o herramienta se utiliza para que podamos interactuar todos en clase. Aunque, perdón, yo entiendo que
A algunos se nos dificulta, ya sea por la capacidad del dispositivo, porque no tenemos un computador. Entonces, pues se nos hace un poco difícil realizar estas actividades. Sin embargo, pues entonces las vamos a hacer todos a la vez en clase. Bien, si la hiciéramos de esta manera, que es donde se les muestra la pregunta en la pantalla y en el celular, se les da la opción, o bueno, desde el dispositivo del que se conecten, se les da la opción de elegir la opción, que en este caso pues es triangle, diamond, circle and square. ¿Listo? Entonces, Perdón, así, profe, dime, ¿puedes decirme cuál es la aplicación? se llama Kahoot, pero no vamos a utilizar ningún código, Ah, Catherine, no, no te no, no. preocupes. Ah, ya. Kahoot. Y entonces, para poder realizar esto, se les genera un código, el docente les genera un código y ya pues con ese código entran a hacer el cuestionario, ¿bien? Pero pues como yo entiendo que ustedes no tienen, pues no tenemos algunos la disponibilidad, ya sea por diferentes motivos, entonces los vamos a responder todos en clase. ¿Listo? Entonces vamos acá, practice. Gonna wait. Okay, this is gonna wait at this church. Listo, entonces acá vamos a poner nuestro nombre, en este caso pues vamos a llamarnos students, y como tal vamos a estar compitiendo contra Nancy, contra Mal, contra Robert, contra otros participantes que no son reales, sino que la misma aplicación los permite para poder practicar. Bien, entonces vamos a estar compitiendo contra ellos. Entonces van a haber preguntas que ellos van a responder bien, otras que van a responder mal, ¿listo? Y la idea pues es quedar en el primer lugar, ¿no? Si estuviésemos compitiendo entre todos, pues allí podríamos ver cómo estamos individualmente en cuanto a temas, pero pues entendiendo todo lo que Profe, sucede, pues lo vamos a hacer perdón, de esa profe, manera. Dime, dime, Albeiro. sí, profe, la aplicación que su merced que nos dijo que nos instalara eso, yo no sé cómo hice la contraseña ese, el código, yo no lo escribí y todavía no he utilizado, pero ya lo tengo instalado en mi portátil. Ah, sí, pero igual pues esa no la vamos a usar hoy. La otra era Nerput, pero pues esa no la vamos a usar hoy. Hoy vamos a usar esta, que se llama Kahoot, y pues para esta también se generan códigos, pero para esta clase no vamos a generar ningún código, sino en que entre todos vamos a resolver el cuestionario, ¿listo? Es un cuestionario bien dinámico, pues vamos a ver de qué se trata, ¿listo? Entonces, vamos. ¿Cómo vamos a manejar esto? Yo voy eligiendo a cada uno y la idea es que vayan respondiendo. No se preocupen si no saben o si les queda mal, ahí vamos repasando, ¿listo? Así como hemos hecho las otras sesiones, ¿listo? Bien, miremos esta. Dice she, Elizabeth Queen. Miren la imagen. Dice are, is, am o does. Responde, a ver, Katherine, ¿cuál sería la opción? Y Listo, entonces ahora dime la forma. Acá está un rombo. ¿Cómo se dice rombo? perdón. ¿Dónde, profe, es qué? El rombo, ¿cómo se dice rombo? Ay, no, profe, no, no. No, no sé, profe. Diamond. ¿Listo? Sí. The diamond. Bien, exacto. Entonces de eso se trata. Vamos preguntando y vamos haciendo nuestro review a la vez. Bien. Entonces veamos acá. ¿Esto qué estructura gramatical sería? Presente simple, verbo to be, pasado, presente continuo. ¿Cuál sería? Verbo to be. Sí, exacto. Sería verbo to be.
Yes, very good, girl. You did it. Sigamos. Entonces acá respondimos bien. Esto es así como se responde por un tiempo estimado. Entonces generalmente ellos comienzan ganando, pero ya después si uno sigue respondiendo bien las respuestas, ya pues uno queda de primeras, ¿no? Ahora, si lo estuviésemos haciendo todos en el curso a la vez, que ustedes respondiesen desde sus casas, acá me diría el nombre de todos. Entonces acá estaría, digamos, Albeiro, Luz, Katherine, Norma, ¿sí? Acá saldrían sus nombres y diría quién respondió bien y quién respondió mal. ¿Listo? En este caso, mal, respondió mal. ¿Por qué? Porque ya no obtuvo puntos. ¿Listo? Bien, entonces, do you studying? Is you studying? Are you studying? Am you studying? ¿Quién quiere responder esta? ¿Mm? Yo, are. Yes. ¿Y cuál es la forma? What is the shape? Circle. Yes. Yes, of course. Are you studying? Ok. ¿Y cómo supiste que era are, Norma? Porque el Luz. sujeto es tú. Yes. ¿Y esto qué estructura gramatical sería? Presente, pasado, verbo to be. Verbo to be en presente. Bueno, sí, hace parte, hasta acá, hasta are you, sería verbo to be. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos acá esta terminación ing? Presente continuo. Exacto, sería presente continuo. Y en español, entonces, si ponemos este are acá, ¿qué diría esa pregunta? ¿Estás estudiando? Sí, y la pregunta es de algo que está pasando justo en el momento, que sí lo está realizando. Muy bien, very good. Ok, veo que están como bien, estamos como bien en temas. Bien, igual esto ya lo habíamos visto, entonces, miremos este también ya lo hemos visto. Victoria often in the afternoon. Entonces, cook, cooks, cooking, and cooked. Albeiro. ¿Cuál Sí. opción responderías? ¿En dónde está la rayita? Sí, dice Victoria a veces en la tarde. El verbo es cocinar. ¿Cuál es la manera apropiada de poner el verbo acá? Cook, cooks, cooking o cook. Cooking. Cooking. Sí, señora. Ok, vamos a ver qué pasa. No, it's wrong, it's bad. Why is bad? ¿Por qué está mal, Albeiro? ¿Por qué crees? You don't know? Por, señora. ¿No sabes por qué está mal? Sí, porque debería escribir cook, nada más. Porque es el tiempo, estamos viendo los tiempos, ¿no? Estamos repasando acá un poquito de los tiempos que ya hemos visto. No puede ser cooking porque el ing me expresa una acción que estoy realizando en este momento. ¿Listo? Ahora, yo como sé que esta no debe ser en presente continuo, sino en presente simple. Porque acá yo tengo esto. ¿Se acuerdan cómo se llama esta palabrita? Que la puedo encontrar como often, como usually, como Adverbios de frecuencia. always. Exacto, son los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia yo los voy a utilizar con presente simple. ¿Por qué? Porque me van a indicar un hábito, algo que yo nunca realizo, que yo a veces realizo o que siempre realizo, ¿sí? Y acuérdense que los hábitos, las rutinas, ¿sí? Se expresan con presente simple. Y en presente simple, el verbo que acompaña
al pronombre en tercera persona se le debe agregar S o ES, ¿no? De acuerdo a la terminación del verbo. Por ese motivo es que va cooks y no cooking. ¿Sí? ¿Quedó claro, Albeiro? Sí, profe, ya ahí sí ya, un poco claro. Ok, bien. Sigamos. Oh, we go down. Goes down. Oh my God. Ok. Bueno, nos podemos recuperar. Entonces, dice, Amelia usually eat cheese. ¿Cuál sería la opción? Does, do, is o are. ¿Quién quiere responder? Sería la opción A, das. Triangle, diamond, circle or square. Triangle. Triangle, triangle. Triangle. Yes, triangle. Yes, ok. Exacto. Listo. Recuerden que tenemos el auxiliar do y das, ¿cierto? Y el auxiliar das lo voy a emplear con el pronombre en tercera persona, en este caso es Amelia, entonces sería das. Bien. You did it. Ok, vamos a recuperarnos. Ok, in the seconds. We are after Shima. Ok, esto es de verdadero o falso. Vamos a ver. Dice, ¿es correcto decir, does Dana believes in God? True or false? What did you say? Catherine, what do you say? Verdadero, profe. Yes? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Es falso. It's false. Es falso. Falso. No. Yes, es falso. Yes. ¿Por qué? ¿Quién le dice a Catherine porque es falso? Porque ya en el auxiliar se está incluyendo el tercera persona. Entonces no hay que ponerle al verbo ese. Exactamente, por eso está ese sobra. Ya teniendo el auxiliar, como ya está conjugando el pronombre, tal como lo dijo la compañera, acá esto no es necesario ponerlo. ¿Listo? Quedaría redundante y perdería el sentido de la oración. Y ahora, ¿qué dice esta oración en español? Omitiendo claramente la S. ¿Cree Dana en Dios? Exacto, que ciudadana cree en Dios. ¿Eso es? Bien. Ok, now. No, ya los dejamos por detrás. Ah, listo. Veamos el siguiente. Bueno, dice Marcos, cine last month. ¿Listo? Tenemos go, tenemos went, tenemos was y tenemos were. ¿Quién responde eso? El que quiera. When. The diamond or the The square? diamond. The diamond. Yes, the diamond. Yes, of course, went. ¿Listo? ¿Por qué supiste que era went y no go, ni was, ni were? Porque fue algo que pasó en el mes pasado. Es pasado. Exacto, porque tú tienes que identificar primero en la oración el tiempo del que están hablando, ¿sí? Si acá no estuviera last month, podríamos decir Marcos go, pero pues tendríamos que conjugarlo, ¿no? Tendríamos que agregarle la S, Marcos goes to cine, ¿sí? O
podríamos saber, no, las otras están en pasado, pero no puede ser ni was ni were, porque was hace referencia al verbo to be, es decir, estuvo o fue. ¿Listo? Entonces, todas hacen referencia a pasado. ¿Por qué es went y no was y were? Porque el pasado de ir es went, ¿sí? El pasado de go, de este go que está acá, es went. Recuerden que están los verbos regulares e irregulares. ¿Este verbo cuál sería? ¿Regular o irregular? Irregular. Exacto, sería irregular. ¿Por qué? Porque los regulares son verbos cuya terminación es en ed, ¿sí? Siguen un patrón y es que a todos se les agrega ed y ya quedaron en pasado. En cambio, los irregulares se van a identificar porque su estructura cambia, ¿sí? La palabra cambia totalmente. Entonces, ¿cómo cambia? Es irregular porque no va a seguir ningún patrón. Muy bien. Sigamos. Bueno, veamos esta. Nos dice, esta oración está en, nos dice, she is not walking in the park. Presente simple, pasado simple, verbo to be o presente continuo. A ver, Luz. Presente continuo. Yes. ¿Y what is the shape? Shape. Recuerda, shape. Square. The shape of what? Yes, the square. Yes. Ok, yes, it is. Ok, acá creo que no hay mucho que explicar, más que, pues, obviamente tenemos que tener en cuenta que cuando la oración la queremos expresar en presente continuo, vamos a tener en cuenta el verbo to be y la terminación ing al final del verbo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si, por ejemplo, escribimos she, omitimos el is y escribimos not walking in the park, la oración no va a estar en presente continuo. ¿Por qué? Porque está omitiendo la parte que me indica que algo está sucediendo en ese momento. Recuerden que el verbo to be me dice estar, ser o estar, ¿cierto? Y cuando yo quiero expresar que algo está pasando en ese momento, necesito utilizar el verbo to be. ¿Listo? Entonces, algo que sí les pasó en los talleres es que agregaban la terminación ing en el verbo, pero omitían el verbo to be. Entonces, les hacía falta eso y por lo tanto la oración no quedaba en presente continuo, sino que quedaba pues incompleta, ¿sí? Entonces, siempre recuerden que hay que agregar verbo to be para pues contextualizar lo que está sucediendo, porque pues yo puedo decir caminando, pero también puedo decir estoy caminando, ¿sí? Ahí cuando yo digo estoy, ya implica que soy yo quien está realizando en ese momento la acción. ¿Listo? Bien. Ok. Vamos a ver. Nos dice, es un verbo modal que se usa para expresar poder o no poder. Ay, acá me comí una H. Acá es should o shouldn't, can o can't, will o will not, must o mustn't. ¿Cuál sería la opción? Muchas gracias, Martita. Un abrazo, la quiero mucho. Can't. ¿Cuál? Can, Can. Exacto. ¿Y cuál? What is the shape? Diamond. Diamond. Yes. Es curioso, ¿no? Se dice súper lindo, pero en español suena raro, rombo. Pero en inglés sí suena lindo, diamond. Bien, bien. Sigamos. Este también es de verdadero o falso. Bueno, pilas acá. Nos dice, los verbos regulares en pasado son los verbos que cambian en su estructura. ¿Verdadero o falso? Albeiro.
Do you know? ¿Tú sabes? Or not? No, you don't. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién da más? True or false? False. 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 Yes, of course. Bueno, ¿por qué es falso? Porque a los regulares se le agrega la D. La ED. ED. Exacto. Y acá dice que los regulares son los que cambian su estructura. Y no, los regulares son los que se les agrega ED al final. Bien. I do know, profe. Sí, bien, bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Comprensión de lectura. ¿Listo? Comprensión. Hay que leer bien. ¿Por qué? Porque pues muchas veces, ya sea digamos, por ejemplo, presentando el examen de estado, muchas veces la respuesta está en la pregunta y si uno lee por encima, no lee bien y no le pone lógica a lo que lee, pues va a responder mal. ¿Listo? Entonces sí es importante que leamos bien, que seamos específicos y que entendamos cuál es la verdadera intención del texto. ¿Listo? Entonces acá otra enseñanza. ¿Listo? Sigamos. Solo nos quedan 5. ¿Cuál es el auxiliar para presente simple? Do, does, did, do y does. Catherine. Señora, profe, ¿puede repetirlo? ¿Cuál es el Mira, auxiliar? dice, para presente simple. Do, does, did o do y does. Do y does. What is the shape? Square. 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 Yes, square. Acuérdense por el Times Square, por el centro de Nueva York, donde es muy comercial. Se llama Times Square. ¿Sí? Square. De ahí, acuérdense. Bien. Bueno, acá, ¿qué tenemos que decir al respecto? No, ya sabemos que el auxiliar para el presente simple es do y does. Y que does lo vamos a emplear solamente con los pronombres en tercera persona, he, she, it. Y que cuando tenemos preguntas y negaciones, entonces vamos a utilizar el auxiliar, pero no vamos a agregarle S o ES al verbo. Bien. No, ya ganamos. No. Veamos este. ¿Cuál es el auxiliar que se usa para pasado simple? ¿Quién responde? A ver, tenemos may, do it, did and did it. ¿Cuál es el auxiliar que se usa para pasado simple? Did. Creo que sí, did. Yes, did. Yes, of course. Of course that is did. Bueno, acá les tengo que explicar algo. Antes que nada, did it no existe. ¿Listo? Esto no existe, esto es inventado. Do it tampoco existe. El pasado de do es did. ¿Listo? Ya, hasta ahí. Esto no existe. Ahora, made. Made es un verbo que significa hizo en pasado, ¿listo? El presente de made es, déjenme se los escribo por acá. El presente de made es make, ¿listo? Y esto significa hacer. Uy, hacer. Y el pasado es made, y significa hizo, ¿listo? El verbo do y das, ¿cierto? Que también funciona como auxiliar, significa también hacer. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia de este make a este do si ambos significan hacer? Resulta que este make se va a utilizar para expresar situaciones, bueno, acciones que realizamos, es decir, manualidades, obras, cualquier cosa que yo realice, por decir, yo hago
yo hago un cuadro, yo hago un dibujo, yo hago una escultura, yo hago una artesanía, ¿sí? Ustedes han visto que en las etiquetas de la ropa, de zapatos, de cualquier cosa, dice Made in China, made, así, Eso made. le iba a preguntar, profe, Made in China, creado en China, ¿no? Hecho en China. Ajá, hecho en China, ¿listo? Entonces, no es correcto decir por decir did it o did in China, no, eso no existe. Did in China no, dice made, made hecho en China. ¿Por qué? Porque fue elaborado, ¿sí? Digamos que la traducción precisa de make es elaborar, es algo que se realiza, ¿listo? Entonces, todo lo que tenga que ver con, por decir, no sé, hacer ropa, hacer una manualidad, hacer una artesanía, hace referencia al verbo make, porque yo estoy haciendo algo con mis manos, ¿sí? Que implica que alguien lo elaboró. Bien, entonces allí es donde vamos a utilizar make. Y para el resto vamos a utilizar do y das, que va a implicar como, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿sí? Hacer dieta, ¿sí? Cosas de ese tipo, que es una acción que también realizo, pero es que más que todo me funciona tanto como conector y como auxiliar. ¿Listo? ¿Sí quedó clara esa diferencia? Sí, profe, sí. Sí, señora. Listo. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Sigamos. Bueno, acá tenemos que completar. Entonces, tenemos este espacio para completar y este espacio para completar. ¿Cuál sería la opción? Tenemos is, ing, are, ed, ing, are. ¿Cuál sería la opción? Dice, you work now. ¿Quién me dice? Cualquiera. R-I-N-G. R-I-N-G, And the Sí, shape, profe. Diamond. diamond. Yes. Are you working now? ¿Estás trabajando ahora? Esto no puede ser posible is porque el pronombre es you. Y ya sabemos que is se utiliza con he, she, it. Entonces no se puede. Por lo tanto, esta se descarta. Are sí se puede, are you, pero no se puede ed. ¿Por qué? Porque acá dice now y ed hace referencia a pasado. Entonces tampoco se puede. Y esta, pues, no tiene sentido, porque sería ing, you, work, are now, no tendría sentido. Entonces, sí, por ende, esta es la mejor opción. Muy bien. Ok, miremos esto. Bueno, dice, you adopt a cat. Tenemos las opciones, can, must, should, and have to. Albeiro, ¿cuál sería? What did you choose? O what could you choose? Sí, profe. ¿Cuál elegirías? Can, must, should o have to. Para este espacio dice, you adopt a cat. Tú adoptar un gato. Profe, ahí sí. Esto es de la última guía, Albeiro, de los modal verbs. Sí. ¿Cuál sería? Can, must, should o have to. El have, ¿no? Ok, tú dices que have to. Bueno, Sí. vamos a ver. Lo voy a elegir, pero no es. Ya vemos por qué no es. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que recordar cuál es el uso de cada uno de los verbos modales, ¿listo? Y tenemos que saber que no todos los verbos modales se van a utilizar en el mismo contexto, ¿sí? Por ejemplo, ahorita vimos can y can't, que significa poder y no poder, ¿bien? Tenemos también should, que significa debería, pero un debería de consejo, ¿sí? Tenemos must, que es un deber, pero ya no es de consejo, sino es de obligación, ¿bien? Y have to, que es si lo traducimos tal cual, es un tienes que,
¿sí? Tiene que hacer eso. Y eso también me implica obligación. Estos dos hacen, digamos que lo utilizaría una mamá para regañar al hijo. Usted tiene que levantarse temprano, ¿sí? Ese tiene me está implicando obligación. ¿Bien? Este es tiene precisamente y este es must, debe, de deber. ¿Listo? Y este should es un deber, pero es un deber más, es menos obligatorio, es más de consejo, ¿sí? Es más amigable, por decirle de alguna manera. Entonces, este should es más abierto, ¿sí? Depende del contexto en el que yo lo quiera usar, como un consejo, como un comentario, ¿bien? Y can, pues me implica poder, y can't con la contracción del not es no poder, ¿listo? Entonces, para esta oración dice, you adopt a cat, you should adopt a cat. Tú deberías adoptar un gato, ¿sí? O también puede ser posible utilizar can. Tú puedes adoptar un gato. You can adopt a cat. ¿Listo? No es posible ni must ni have to. ¿Por qué? Porque no es una obligación, no es un regaño, no es una orden directa. Entonces, ni must ni have to son posibles. Can y should sí, pero para este caso específico es mejor utilizar should porque should me está indicando un consejo, una opción, ¿sí? Y pues can me dice poder, usted puede adoptar un gato. Pues sí, usted puede, pero no le está, digamos, como dando la sugerencia de que debería hacerlo, ¿sí? ¿Sí me hago entender? ¿Sí Sí, se señora. entiende Sí, señora. por qué debe ser should más que can? Porque can también es posible usarlo, ¿sí? Pero de acuerdo al contexto y que se haga sentir lo que yo realmente quiero decir, entonces va a ser should, ¿sí? You should adopt a cat. Bien, y estos dos ya sabemos que no. Listo. Nos quedan dos. Dice, what means, could you tell me where the direction is? ¿Quién me dice? A ver, la persona que quiera. Profe, es que quiere decir la palabra en español, ¿sí? Sí, 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 sí. Could you tell me where the direction is? ¿Podría decirme dónde queda la dirección? El azul. Sí, yo también creo. ¿Podría decirme dónde queda la dirección? Sí. Mhm. The diamond, yes. Yes, of course, it's the diamond. Listo. Dice, could you tell me? Could you tell me o could you es una expresión que se utiliza para indicar formalismo, pero a la vez esta palabra sola también es un modal verbo que puede utilizarse como el pasado de can, ¿sí? Pudo, o también como un formalismo para expresar educación, formalidad, ¿listo? Entonces, ¿dónde queda la dirección? No es válido porque acá está utilizando un formalismo, entonces no es directa la pregunta. ¿Dónde es? Menos. Acá está siendo muy formal y esto no es para nada formal, es muy directo. Y este, podría decirme dónde es. Este sí me implica formalidad, pero no me está agregando el complemento que me está indicando la oración, ¿sí? Por ese motivo es este. Podría decirme dónde queda la dirección o dónde es la dirección también, porque acá me dice is, solamente que nosotros lo traduciríamos de esta manera. ¿Listo? Could you tell me? Entonces, no se les olvide esta expresión para indicar formalidad porque se utiliza bastante. Cuando ustedes viajen o si ya tuvieron la oportunidad, ya saben que cuando ustedes van, por decir, no sé, están en el aeropuerto o van al hotel o van a pedir una dirección a donde el taxista sí, van a utilizar la formalidad, obviamente la educación, ¿no? Entonces, esta Perdón, expresión se profe, ¿qué utiliza mucho. palabra es cool? Ah, ya. Could you tell me? Cool, No, cool, pilas porque no se dice could, cool, sino could. cool. Si hagan de Ah, cuenta que la L no suena, sino could.
de una directo. Could. Could. La Es, L no suena. es formal. Y eso me implica formalidad, pero también puede servir como el pasado de poder, es decir, yo pude. I could, I could finish my homeworks. Yo pude terminar mis tareas. También lo puedo utilizar como el pasado de can. Y también como un formalismo, ¿sí? Depende de qué manera yo lo use, me va a significar una cosa diferente. ¿Sí queda claro eso? Sí, señora. Ay, sí, sí, señores. Después les pregunto y... Bueno, ok, the last one. Ok, esta es corchadora. Vamos a ver, la responde Albeiro. Fast, fast. Is this color light green? True or false? Rápido, Albeiro, porque se nos acaba el tiempo. Rápido, rápido, dime una respuesta. Verdadero. ¿Verdadero? No. Chan, chan, chan. No, no, no. Guay, guay. Bueno, ahora que tienes el tiempo, mira bien la pregunta. ¿Qué color está preguntando y qué color es el que está en la imagen? Albeiro, ¿qué color es el Señora, que dice, qué color es el que dice acá? ¿morado o azul? No, no adivines. ¿Aquí qué dice? La verdad, el color así no sé muy bien yo. Bueno, eso significa que hay que repasar los colores. Chicas, ¿qué color es este? Verde Green. claro. Claro, green. Sí, verde claro. Acá dice, ¿es este el color verde claro? Pues Ajá. evidentemente no, porque este qué color es. Ajá. Morado. ¿Y cómo se dice morado en inglés? Violet. No sé. No Purple. sé. Violet. Purple. Sí, se escribe así. Ajá, Purple, pero se dice purple. Ajá. ajá, purple. Entonces, no, no puede ser este el color verde claro porque esto es morado. Entonces, la opción correcta era falso. ¿Listo? Entonces, estará corchadora. Y eso significa que hay que repasar los colores, hay que repasar todo, 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 todo. Los colores, los números, las partes de la casa, los miembros de la familia, todo eso uno lo está utilizando todo el tiempo. ¿Listo? Bien. Ahora, entonces, por último, vamos a hacer un repaso de las WH questions, que eso también estaba en la guía. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las WH questions? ¿De cuáles se acuerdan? Las palabras pues que se preguntan que empiezan con WH. What, we, eh, What, where, when, when, we, which, with, which, go, which, go, who, who, este ajá, go, who, como si en lugar de WH acá estuviera la J y acá una U, who, who, ajá, who, ahí dice who, ajá, exacto. ¿Qué otra? what, when, which, we, WH, Why, Y, Y, why, ¿qué otra? where, What, when, where, where, yes, where, where, ay, es el H. Where, vamos a ver si están, what, when, which, ay, acá me faltó la H, which, who, why, where, how, también es una WH cuestión, ya les explico por qué. Creo que no se escapa ninguna. Bueno, entonces, rápidamente, ¿qué es what? ¿qué? Ujú. ¿Qué? When.
When. ¿Cuándo? 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 Sí. Exacto, ¿cuándo? Yes, ¿cuándo? Ujú. Ay, listo. Which es Which. cuál, creo. ¿Cuál? Yes, yes. ¿Cuál? ¿Cuál? Ay, ¿cuál? Who. Who. ¿Quién no? No. Yes, ¿quién? ¿Quién? Who are you? ¿Quién eres tú? Why? What is why? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Yes. ¿Por qué? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? Ujú. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y how? ¿Cómo? Yes. Come. Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Estas son palabras que se utilizan para hacer preguntas. Entonces, una me va a indicar, por decirlo, tiempo, otra me va a indicar lugar, otra me va a indicar un argumento, otra me va a indicar si estamos preguntando por una persona, otra me va a indicar una característica, ¿listo? ¿Eso de qué depende? Pues obviamente del sentido de la oración, de la manera de la que yo quiera responder y lo que yo quiera, pues también preguntar, ¿no? Catherine, ¿puedes apagar un momento tu micrófono? Thank you. Bien, entonces, ¿qué tenemos que ver también acá? Why significa por qué, ¿cierto? Cuando nosotros preguntamos por qué, usualmente la respuesta va a comenzar con un por qué tal cosa, ¿sí? Ese por qué es seguido. Nosotros en el español utilizamos este por qué para argumentar, ¿listo? Y este por qué para preguntar, ¿bien? Y se escriben diferente. ¿Por qué separado y con tilde y con signos de interrogación? Hace referencia a la pregunta. Y por qué sin espacio y sin tilde, seguido como tal, hace referencia a la argumentación. En el inglés, why, se va a preguntar el por qué, ¿sí? Va a hacer referencia al por qué de pregunta, y because va a hacer referencia al porqué de argumentación. ¿Listo? Entonces, cuando nos preguntan algo como, why are you sad? ¿Por qué estás triste? Because my dog died. Porque mi perro murió. ¿Sí? Because. Porque. Ese because hace referencia a la argumentación porque. ¿Listo? Vamos a ver que, por ejemplo, en canciones o las personas que hablan nativamente o pues los que dominan el idioma van a decir cause, no because, sino cause. ¿Listo? Y lo que hacen es que quitan acortan como tal la palabra y la hacen más directa. ¿Listo? Entonces podemos decir tanto because como cause. ¿Listo? Pero es más común escuchar cause. Bien, y pues eso indica el porqué de argumentación. ¿Listo? Bien, ahora este what lo vamos a utilizar todo el tiempo. Vamos a preguntar qué es eso, what is that, qué color es, qué marca es. ¿Sí? Ese what lo utilizamos todo el tiempo y es un qué. ¿Listo? Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros estamos haciendo un texto, ¿sí? Y queremos hacer un conector y decimos qué tal cosa, es que, no sé, bueno, un conector. Utilizamos el que como un conector. Cuando yo estoy utilizando un texto, ¿sí? Por decir, estoy escribiendo un párrafo entero y yo quiero utilizar el conector que, ¿sí? Por decir, no sé, te dijeron que fueras a tal lado, ¿sí? Te dijeron que.
ahí ese que no lo voy a utilizar como what, sino como that. ¿Listo? Por ejemplo, they told her that, le dijeron a ella que comprara un carro. ¿Sí? They told her that buy a car. ¿Listo? Este que ya va a funcionar como conector y no como pregunta. Entonces, por eso, a pesar de que acá dice que, pero este que me implica pregunta, este que me implica conexión. ¿Sí? Entonces, cuando yo escriba un párrafo y quiero conectar y voy a utilizar la palabra que, jamás vayan a utilizar what. ¿Listo? Porque what es únicamente para pregunta. ¿Listo? Para preguntar qué. Y that es como conector qué. ¿Sí? Entonces es diferente, hay que ver esas diferencias, ¿listo? Bien, y el resto pues hace referencia ya sea a tiempo, por decir when, hace referencia a tiempo. Entonces si yo voy a preguntar por un lugar, pues no voy a utilizar when. ¿Por qué? Porque when me pregunta es por tiempo, ¿listo? Si pasó en un mes, Perdón, pasó profe, en un en año. vez de la palabra what se coloca that, ¿sí? En el conector. Solo what para Exacto, preguntar. exacto, ajá. Wish se utiliza para opción. Entonces, si me dan a elegir un vestido negro a un vestido blanco, entonces me van a decir, which one? ¿Cuál va a elegir? ¿Cuál? Entonces, cuando utilizo wish es porque más que todo me dan opciones. ¿Listo? Opciones. Who, pues es muy claro, está preguntando por quién. Si una persona pregunta quién es, who are you? ¿Quién eres tú? O who is she? ¿Quién es ella? Persona. ¿Listo? Why, pues el por qué, esto ya lo explicamos. Where, ¿dónde? Me implica lugar. Entonces, si me preguntan por qué, ¿cuándo fue la última? Bueno, si voy a preguntar que cuándo fue la última guerra, ¿sí? Hablando de tiempo, en qué año pasó la última guerra, entonces no voy a utilizar where, porque where me está implicando lugar. ¿Listo? Bien, y por último tenemos a how, que significa cómo. How no tiene una WH question, no comienza con WH, pero sí se considera como una WH question porque se utiliza para hacer preguntas. Bien, entonces por eso se clasifica como WH question. Bien, y how pues se utiliza también todo el tiempo. How are you? ¿Cómo estás? How is your dad? ¿Cómo está tu papá? Etc. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro eso, ¿listo? De las WH questions y pues de los verbos modales. Y creo que estamos un poquito regular, pero pues eso es con práctica y de estudiar, ¿listo? De todas formas, en las guías también tienen la información, se les explica cada uno. Entonces, solamente es que repasen. Si ustedes quieren, me preguntan y yo les paso información, ¿listo? Bien, entonces eso es. Thank you for being here and see you the next Saturday. Bye, bye. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Feliz fin de semana. Thank you. Y feliz día de la profesora. Gracias.